Bien, muchas gracias. Es un honor estar acompañándolos en la mañana de hoy. Un saludo especial para mis compañeros de la mesa, para el doctor Diego, el doctor Carlos, la doctora Liliana, la doctora Rocío, mi compañera, la doctora Nubia Barrera y todos el distinguido auditorio. Muchas gracias por dar la oportunidad de venir a exponer estos primeros hallazgos de una investigación como maestrante de educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Comenzamos haciendo una pequeña reflexión que es la que debería en realidad motivarnos y enmarcar nuestro pensamiento no solo en esta jornada, sino el resto de nuestra vida. Usted puede adquirir 2 autos, 2 casas y muchas cosas más, pero recuerde que solo existe un planeta y los que lo habitan, perdón, un solo planeta y un solo campo, y lo que los habitan, los campesinos, en realidad son los que garantizan la comida en nuestras mesas. Es hora de devolverle algo a esta población campesina. Gracias. Resultados parciales de la tesis de maestría en educación, resignificación de valores campesinos y cuidado del medio ambiente desde la pedagogía problemática. Las palabras clave, es decir, que les marca el tema, las categorías, pedagogía, axiología, campesino, agroecología, gestión asociativa y desarrollo. Somos un equipo de investigación conformado por mis compañeros, quienes lamentablemente hoy no nos pueden acompañar. Está dirigido por nuestro tutor, el doctor Humberto Valero, mi compañero Miguel Ortiz Hernández, mi compañera Nidia Mozo y quien les habla, Rubén Solano Espitia. Un especial agradecimiento a la población, a los habitantes campesinos de las veredas de Huacapate Alto y Bajo, de Quetame, Cundinamarca, población con la cual hemos desarrollado nuestro trabajo de campo de la tesis. Bueno, un poco de los antecedentes del problema. En realidad, el problema del campo colombiano está sobrediagnosticado y posiblemente el gran problema o los grandes problemas que se observan en realidad no son. El gran problema radica en otra parte. Podríamos decir que en 1950 el 50% de la población colombiana era campesina. En el estudio hecho en el año 2013, solamente el 26%. Pues es evidente lo que está ocurriendo. El campesino está emigrando. El campesino ya no quiere el campo, ya ha perdido el valor, su dignidad como campesino. Se demuestra entonces una inmensa tendencia al desarraigo y salida de Colombia. En el mapa podemos observar la forma como los campesinos están aglomerados cerca a las grandes ciudades y por supuesto la influencia que estas ciudades tienen a través de los medios de comunicación es inmensa, por lo tanto cada vez más se pierden los valores del campesino. Siguiente, por favor. Algunas problemáticas en forma rápida que podemos mencionar. Relación de la migración campesina referente a la educación. La educación formal, es decir, aquella que se imparte en los colegios, en las escuelas, a través de un programa estatal, a través del Ministerio de Educación Nacional, no reconoce la complejidad del campo, masifica. Considera que es igual un niño de la ciudad que un niño del campo, que un adulto de la ciudad que un adulto del campo. Los currículos y los métodos educativos están contextualizando al campesino. El currículo y los docentes no enseñamos basados en herramientas del contexto, es decir, colocamos ejemplos de trabajo, de salud, de vida, a través de ejemplos de la ciudad,
para niños del campo que en ocasiones ni siquiera han tenido acceso a las ciudades, pero sí rápidamente a los medios de comunicación. La economía campesina no se basa en sus saberes, ni en las herramientas de los campesinos, es decir, los saberes en realidad son los que se han transculturizado desde la ciudad. El Estado colombiano ha intentado desde siempre pues, hacer unas proyecciones en programas importantes. Uno pues, reconocido es el PER, llamado así, porque es el Proyecto Educativo Rural, pero con las mismas características de la educación formal para las ciudades. Siguiente, por favor. De tal manera, no voy a entrar en más diagnóstico. Muchas gracias. El anterior, por favor. Bueno, en realidad está muy pequeño, pero en forma rápida pues vamos a tratar de leer. Se trató de encontrarle una relación a la problemática antes expuesta con los valores, para caer en cuenta que en realidad lo que está pasando, todos los problemas del campo y de la vida en realidad pasa por los valores. Por ejemplo, cuando hablamos de migración campesina, en realidad estamos hablando de exclusión, estamos hablando de falta de oportunidades laborales, oportunidades de estudio, de falta o descomposición de la familia. Para el problema de la pobreza, encontramos implícitos los valores, por ejemplo, la autoestima, la desmotivación, el individualismo, la falta de cooperación, entre otros. La desunión entre los campesinos, que es uno de los problemas que nosotros encontramos a través de esta tesis, se basa específicamente por la desconfianza, el irrespeto, las envidias y las enemistades. Las tierras ya no son productivas, pero porque los mismos campesinos han perdido el valor de dignificarla, por lo tanto encontramos erosión. Existe la tendencia, por supuesto, que es una política mundial, del enfoque agroindustrial, los fungicidas, la esterilización, en la cual el campesino no tiene mayor opción. Él debe aplicar lo que el Estado le da. Pero particularmente, todos los problemas parecieran que recaen sobre esta tendencia, es decir, la falta de identidad del campesino. ¿Qué es lo que le da identidad al campesino? Pues sus valores. De tal manera que cambió sus costumbres de vida, cambió sus costumbres de vestir, de hablar, los medios de comunicación en forma certera, incluyendo la educación, se volvieron como herramienta muy positiva para desnaturalizar este hecho de ser campesino, de tal manera que ya no existe la dignidad campesina como tal, ya no se disfruta de la tierra, no se disfruta del ecosistema. Y el verdadero problema del campesino está aquí, está en que no se le está enseñando a resignificar sus valores. Entendiendo el valor como un bien común, objetivo, una cualidad que le corresponde a los seres humanos, a las cosas, y que se refiere a una circunstancia específica en el tiempo y en el espacio, algo que le da dignidad e importancia. Y resignificarlos, de alguna forma, quiere decir encontrar un nuevo significado, sentido a una situación. De tal manera que, cuando hablamos de valores, y enfocando el tema de nuestra tesis, la reflexión no final, pero sí que nos condujo, es que educar es orientar al individuo a que construya su propio universo y le asigne un valor. Eso es lo que hacemos los educadores en el aula de clase. Le estamos indicando al niño o al adulto una forma como él debería estar observando su contexto y creando su mundo. Educar es orientar, por lo tanto, desde esta perspectiva, educar no es otra cosa que formar valores.
Si se resignifican los valores, el campesino reconstruirá su dignidad y de ahí, por añadidura, tendremos otras reacciones económicas, sociales y culturales. La tesis parte de la pregunta problemática. ¿Cuál es la contribución del MEPAP? Es una herramienta didáctica que nosotros no inventamos, pero sí estamos cotejando para darle un tratamiento diferente a la educación del campo. ¿Cuál es la contribución del MECAP a la resignificación de valores y al cuidado del medio ambiente en la población de las veredas de Huacapate Alto y Bajo de Quetame, Cundinamarca? Esa es la pregunta que nos conduce a la investigación. La tesis es que si se orienta al campesino mediante un método pedagógico dirigido a potenciar el pensamiento creativo, primera característica del método, creativo. Segundo, crítico y solución de problemas. El campesino y todos los seres humanos estamos sobrediagnosticados en mucha teoría. Nos han traído las fórmulas para actuar y desarrollar nuestra vida. Y este método lo que intenta es permitir que los diagnósticos de los problemas y sus soluciones partan directamente de la comunidad campesina. Si esto se logra en forma clara, el campesino le dará nuevamente significado a sus valores y empezará a desarrollar otra cultura de vida. Por lo tanto, el objetivo de la investigación fue contribuir mediante la estrategia a la resignificación de valores de esta población. Cabe decir que, siguiente por favor, que esta estrategia, básicamente el MEPAP, método educativo basado en pedagogía problemática, con enfoque agroecológico y mediado por las TIC. Entonces, unos argumentos del porqué de este método. Yo aquí, por supuesto, felicito a la UNAD y a todos los organizadores porque están pensando en algo que se viene pensando hace mucho tiempo, pero no sabemos la razón por qué la humanidad no ha actuado acorde a esto. Quiero decir, por ejemplo, que nosotros partimos en nuestra reflexión pedagógica de John Dewey, que hace muchos años él nos dijo que solamente se aprende cuando se es significativo, cuando algo nos toca, algo nos llega, y que la práctica causa la experiencia y la experiencia causa sabiduría. Entonces es una teoría pedagógica del aprender haciendo. La UNESCO nos recomienda que la educación nos debe traer métodos que traigan al aula de clase o a la reflexión pedagógica pedacitos de la realidad, cortes de la realidad, que es, como lo comentaba anteriormente, lo que está pasando al campo. El niño campesino no ve su realidad, las ve a través de la televisión, a través de su celular, realidades de otras partes. Por lo tanto, este método trata de ser muy autóctono, trata de motivar al campesino a encontrar su propio medio. Desde autores como por ejemplo McMurdo, nos dice que la pedagogía problemática tiene como característica particular, muchas gracias, que los estudiantes aprenden la naturaleza y se vuelven prácticos en resolución de problemas. Hay demasiada teoría, ellos mismos buscan su problema, lo investigan, lo comprenden y intentan darle solución. Paulo Freire, un personaje muy importante de la pedagogía latinoamericana desde el pensamiento crítico, nos dice que la educación solo puede ser entendida como una práctica de libertad, es decir, como una acción social tendiente a la realización del ser humano. Lo complementa María Montessori, la madre de muchos de los educadores, y María Montessori nos dice algo muy hermoso que tiene que ver con este seminario. Dice que no es posible enseñar si no estamos en paz. Es decir, ¿para qué enseñamos
si en realidad no estamos destacando las características importantes que salvaguarden, protejan y garanticen la existencia de la raza humana sobre la tierra. Y tiene mucho que ver con la ecología, tiene mucho que ver con la paz. Entonces, ella nos dice, la paz como fundamento de todo proceso educativo trasciende las fronteras de la escuela y busca un fin humanista como producto de un pleno desarrollo del ser humano. ¿Para qué educamos? ¿Para qué hacemos proyectos si realmente no garantizamos que exista la paz? Es una contrariedad. Desde Habermas, muchas son las cosas, pero quiero rescatar una advertencia que él nos hace sobre la influencia de la tecnología y los medios de comunicación que transculturalizan, desubican el contexto de los campesinos en esta modernidad. Y por último, Alvin Toffler nos dice que el individuo que triunfa en el siglo XXI será quien sea capaz de desaprender, reaprender y saber ubicarse desde la nube. Es otra sociedad, es otra era. Estanislao Zuleta, lo comentábamos hace un instante con el doctor David, es el único pedagogo, al menos que yo he escuchado, que sin ser profesional fue emérito en la Universidad del Valle, un filósofo quien nos ha ofrecido muchos ejemplos. Uno de ellos dice que el problema de la ignorancia no está en el vacío, el problema de la ignorancia está en la llenura, Es decir, que para poder aprender hay que desaprender, y para poder aprender hay que darle significado, resignificar a lo que nosotros somos. Por lo tanto, no es posible enseñar a nadie. Si alguien no quiere aprender, no lo aprende, y para lograrlo tiene que encontrarle significado. De tal manera que son aportes desde la pedagogía que traemos en este momento. La investigación pues, se basa en la metodología enfocada en el método fenomenológico, con enfoque sociocrítico y hermenéutica activa. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un fenómeno que hay que explicar, un fenómeno que comienza la explicación desde el propio campesino, desde su función como ser integrante de una comunidad y de una sociedad. Un pensamiento crítico pero constructivo, porque hay, como decía la doctora Rocío, hay demasiado crítico, hay demasiada teoría, pero en realidad al resignificar sus valores el campesino lo que aprende es a hacer. La pedagogía problemática le permite hacer, de tal manera que analizar el fenómeno en sus etapas, la etapa descriptiva, la etapa estructural. Nosotros en la tesis estamos en este momento ya en la parte final, ya aplicamos la parte descriptiva a través de visitas, trabajo de campo, entrevistas, encuestas, y estamos en la fase estructural, delimitando los problemas, estamos tratando de conformar el gran problema y para hacer las posibles acciones. La hermenéutica activa nos permite desaprender desde el interrogante, desde la pregunta, desde el siempre querer saber más, pero no que me lo digan, sino que del propio campesino, en nuestro caso particular, empiezan a salir cada pregunta, como la mayéutica, estaría generando una nueva respuesta y posiblemente más problemas. Inicialmente la tesis nosotros la lanzamos hacia 3 problemas. El primero que vimos, dijimos no, vamos a trabajar por la asociatividad, para los proyectos, la economía, pero la razón final, dijimos, es que no somos nosotros los que vamos a determinar cuáles son los problemas, son ellos mismos. Por lo tanto, el método pedagógico debió darnos la posibilidad de que ellos mismos identificaran cuáles son sus inconvenientes. Por lo tanto, nuestra tesis llega hasta este punto, pero va a haber un espacio muy grande, porque en la medida que los grupos campesinos redescubran sus verdaderos problemas, pero ya han adquirido la estrategia para poder trabajarlos, seguramente van a salir a desarrollar tácticas para enfrentar
los problemas con la formación de valores. Teniendo en cuenta el momento que lleva la investigación, podemos dar algunas conclusiones. Bueno, que el ser campesino es una dignidad que poco se reconoce en Colombia y casi en el mundo. Las tendencias son cada vez más marcadas del abandono del campo, como lo llamamos anteriormente. Se debe educar para significar valores. Nadie puede enseñar lo que no se quiere aprender y para que esto ocurra tiene que ser bastante motivador. La mayor enseñanza debe ser entonces que el ser humano se concientice de garantizar el ecosistema, garantizar el medio o el hábitat en que se desarrolla y que la educación en valores desarrolla la autonomía, la asociatividad, posibilitando un mejor desarrollo del campesino. Les agradezco mucho. Nos queda esta reflexión, felicitando a la UNAD y, por supuesto, a todas las instituciones de educación superior que se quieran involucrar con estos proyectos, que vean la educación un poco más allá de las aulas y reconozca del campesino el personaje que tiene que ser para el resto de nuestra vida. Muchas gracias.